A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, ya estamos en el episodio número 58 de M Podcast. Les recordamos que M Podcast Show es un espacio en donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Mucha gente nos escribió pidiendo estos temas. Creo que hemos tenido una audiencia interesante en Instagram, hemos tenido una audiencia interesante en WhatsApp del tema de las famosas impresoras 3D, de la industria de la impresión 3D. Acá hoy pues tenemos a uno de nuestros invitados especiales que está... Bueno, creo que estás especializado súper bien, o si no estoy más de los más especializados en Guate de impresiones de 3D. Héctor Velázquez, que nos va a contar hoy cómo es que funciona toda esta parte de la impresión 3D. Si quieres empezarnos a contar un poco de tu background para que la gente entienda más o menos cómo empezó toda esta pasión de la impresión. Bueno, buenos días. Gracias, Marcel, por la invitación. A las órdenes, Estoy Héctor. bastante contento de estar por aquí. Mi background, prácticamente, yo soy diseñador industrial. A partir del diseño industrial, que me llamaba la atención crear objetos y cosas, digamos, físicas, tangibles, tuve la oportunidad de trabajar junto con Imprende, que es una empresa de impresión 3D acá en Guatemala. De la primera, si no estoy mal. De las primeras que surgió acá en Guatemala, y creo que de las mejores. Que surgen con estas máquinas que son las que probablemente es fácil de conseguir, que son como personales. Sí, es un tipo de impresora que es bastante accesible, que permite ¿cómo se llama? generar bastantes objetos. Sí. No sé, se me olvidó el nombre, pero sí, son unas que tienen lucecitas y... Sí, o sea, sí es como, digamos, una impresora accesible, pero que sí permite realizar cosas bastante interesantes, ¿no? A partir de ahí también mi inquietud por la impresión 3D y ver para dónde iba el mercado me hizo irme a vivir un año a Madrid, a especializarme justo en impresión 3D, en un máster en una escuela de diseño mecánico. Entonces miraba bastante de toda la tecnología que está sucediendo alrededor del mundo con la impresión 3D. ¿Y por qué empieza esta pasión? Digamos, ¿cómo empieza esto incluso en el mundo de las impresiones 3D? Si no estoy mal, la impresora 3D ya tal vez hace 10 años. Más de 10 años comenzó. Sea, desde antes del 2000 ya venía como esta tendencia de la impresión 3D, de buscando las técnicas para imprimir. Prácticamente es una empresa bastante grande la que fue la pionera, que se llama Stratasys, otra es 3D Systems. Ellos empezaron a ver cómo por medio de sobreposición de material, digamos, de capa por capa, crear material. ¿Por qué surgió la necesidad? Pues prácticamente, o sea, la forma más sencilla de explicarlo, desde que los métodos convencionales de fabricación lo que hacen es quitar material de un bloque de material. Okay. Por ejemplo, el corte CNC, el corte láser, estamos quitando material. La ventaja que se tenía con la impresión 3D es de que estamos colocando material y solo estamos utilizando la cantidad exacta. Yeah. Entonces, por ahí va. Otro de los fenómenos que se dio para el uso de la impresora 3D o de las impresoras 3D era hacer prototipos rápidos antes de mandar a una fabricación en línea, en serie, ¿no? Entonces, por ahí también iba. Hay bastantes vertientes de cómo surgió, pero sí, todas surgieron por una necesidad que se estaba viendo en la industria. Sí, yo creo que también yo lo veo, me recuerdo, yo estoy seguro que hace como 15, 16 años yo quería mandar a hacer una prueba en Guateplast. Me acuerdo, y me estaban exigiendo que no, el mínimo eran como 1000 no sé cuántos, y yo, no, pero si yo quiero probar a ver si funciona mi idea que tengo y no tengo la capacidad de pagarlo. Obviamente no se llevó a cabo, pero a base de eso cabal surge esto, ¿verdad? De que bueno, pero estas máquinas ya te permiten hacer algunas piezas que probablemente después las puedes armar, ya vas viendo cómo funciona. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si sucede eso, te agiliza tus procesos de fabricación, digamos. En el caso de que tú querías un prototipo, pues por medio de impresión 3D, podías tener la pieza tangible, ver si funcionaba o si es lo que tú esperabas que sucediera con esta pieza, ¿no? Entonces sí, por lo mismo te da esa agilidad. Sí. Y esta misma pieza después poderla utilizar, en el caso de Guateplast que tú dices, utilizarla para fabricar el molde, ¿no? Ok. O sea, ¿Cómo funciona el proceso normal de plástico? Digamos, yo quiero mandar a hacer un plato con 3 patas. De primero uno tiene que hacer, por lo general, siempre tiene uno la pieza física.
hecha de algún otro material alterno. Digamos, si la pieza la final va a ser de plástico, digamos, esta pieza se hacía de madera, o se hacía de metal, o de arcilla, o de cualquier otro material alterno. De esa pieza se saca un molde. Por lo general, en los procesos de plástico inyectado, digamos, o de plástico de este tipo ya más industrial, que se necesita un molde, el molde es la parte más cara de todo el proceso. Es donde uno tiene que recuperar costos por medio de una producción bastante grande. A partir de que uno tiene el molde, pues uno tiene unas boquillas, son máquinas bastante grandes, ya industriales, y estas máquinas inyectan el plástico hacia el molde. Okay. Y es una cadena de producción sin fin. Y así te vas. Qué interesante. Al final el molde debería ser como al revés de tu producto final. Exacto. Porque es lo que cubre, digamos, como que el producto. Sí, el negativo se le llama. Ajá, sí, interesante. Sí, entonces así funciona. Entonces ahí es donde también otra oportunidad para la impresión 3D. Porque ahora mismo con los moldes tenías limitantes de fabricación, o con tus materiales alternos había limitantes de fabricar mi prototipo. Con la impresión 3D, esa limitante en cuanto a forma y diseño se rompe. Te da como la libertad de querer fabricar lo que uno quiera, ya sea haciendo tu prototipo principal del material alterno, digamos, matriz se le conoce, de impresión 3D, y logras generar formas súper interesantes, o fabricando el molde por sí en impresión 3D. Da esas dos opciones. Y el proceso, entonces, digamos, yo tengo una idea de querer hacer, no sé, una gorra plástica, no sé. La idea la tengo que llevar yo dibujada de cierta manera a un diseñador que lo logre pasar a Vectors o alguna plataforma que la pueda digitalizar. Sí, o sea, hay varias formas. Una sería la que acabas de comentar, encontrar una empresa o alguien que sepa de modelado 3D como tal. Eso, ajá. Pasar tu idea en papel a una idea semi-tangible, llamémosle, en la computadora, donde uno tiene un modelo 3D, donde uno ya lo puede visualizar con todos los detalles. Y a partir de ahí encontrar esa empresa que a uno se lo fabrique. Ok. Ya, o hay empresas que ya tienen a sus propios diseñadores y la propia máquina. Ajá, entonces ellos abarcan todo tu proceso, digamos. Algo así se trabaja en Emprende, justo. Qué interesante. Y más o menos hablando ya de cuando estabas que estás trabajando ahí, pero digamos, sí, el flujo de gente que llegaba como cliente, ¿era gente que quería desarrollar algún tipo de repuesto? ¿Era gente que quería desarrollar un tipo de prototipo? ¿O era más como que, mira, me quiero inventar esta nueva pala para recoger basura más rápido? No sé, ¿qué tipo de cliente es el que estaba buscando ese tipo de servicios? Pues bastante interesante porque es bastante variado. Teníamos desde gente inventora, digamos, que llega y te dice, tengo esta nueva idea de esta pieza, soy ingeniero mecánico y no sé cómo plasmarla, pero sé que con impresión 3D la puedo lograr, entonces será una. Entonces uno da el asesoramiento de parte de diseño del producto, junto con la persona, en este caso un ingeniero mecánico. Entonces ya se genera esta sinergia entre profesionales, ¿no? Que él tiene toda la parte técnica, pero uno tiene la parte de diseño, de plasmarlo ya en un modelo. También teníamos casos de personas que necesitaban agilizar sus procesos o generar un molde. Entonces nosotros les generamos ese molde a partir de impresión 3D para producciones no tan grandes como el caso de Guateplast. O sea, no estamos hablando de producciones de millones, sino que producciones de 500, 1000 piezas, que todavía ahí hay como una pared para lograr desarrollar productos a series tan cortas, sí, ¿no? De ahí teníamos hasta el caso de cortadores de galletas, por ejemplo, que se pueden fabricar con impresión 3D y son completamente personalizados. Interesante. Tema de prótesis, temas de maquetas para arquitectura. O sea, lo interesante con la impresión 3D ahora mismo que hay un sinfín de nichos donde explorar y donde trabajar con impresión 3D. Sí, o sea, que se puede solucionar y facilitar cabal un montón de cosas. Digamos, he visto que hay impresoras 3D masivas que son para construir casas. Exacto. Que construyen una casa, si no estoy mal, como en 24 horas. Obviamente yo no sé qué tan bien está la casa, pero que hace una casa en 24 horas. Sí, ese tema de las casas en 24 horas es increíble. Justo en El Salvador ya hay un proyecto montado de una empresa de Estados Unidos junto a una organización salvadoreña. Y tienen la meta de fabricar, no sé, creo que son 50 o 100 casas con una impresora 3D. Y la empresa de la marca de la impresora, digamos, ya te garantiza que para una casa solo necesitas 5 trabajadores, no más. Wow. Sí, es increíble. ¿En un día? Sí, prácticamente en un día uno ya tiene una casa hecha. Y eso está sucediendo en un país vecino, El Salvador.
Y eso cumple con todos los requisitos de estructura, de ingeniería, o sea, que yo no sé, pues, no soy arquitecto ni ingeniero, pero asumo que también hay las estructuras que mantienen, si en dado caso hay un temblor o algo así, sí, funcionará. Sí, lo interesante es de que con la impresión 3D para casas se está trabajando solo con concreto. Entonces el concreto de por sí es un material bastante estable, digamos, para estructuras. Y bastante versátil para la impresión 3D. Sucedió algo ahí bien interesante. Sí, porque es líquido. Es viscoso, llamámoslo, o sea, no líquido totalmente. Es como el cemento. Entonces sucedió algo bien interesante que se dieron cuenta que se podía hacer. O sea, y esta parte de impresión 3D en concreto viene ya de años. O sea, la primera se habrá impreso hace unos 4 años en Japón o en China, si no estoy mal. En Dubái ya están imprimiendo oficinas. O sea, ahora tenemos el caso de El Salvador, que ya, para ponerlo en contexto más, acá en Centroamérica sí ya está sucediendo. Porque al final, mira, tratándolo de entender, al final la impresión 3D no es tanto la máquina que lo hace, sino que es como entender el concepto de que yo te puedo crear algo de una perspectiva como desde arriba, ya que como que se crea, como que poniendo el material de cierta manera en un orden y en una estructura para yo no sé cómo se explica en términos así como de diseño, pero ya sea construcción, ya sea 3D plástico, ya sea de comida, al final lo que quiero hacer es poner el material donde quiero que esté de una manera mucho más eficiente. Exacto, sí. Ya, yo no sé cómo se llama eso, pero creo que si no son como vectores, no sé. No, prácticamente para dar un poquito de contexto de cómo funciona una impresora 3D, uno cuando tiene el modelo, ese se envía a la impresora. Lo que hace la impresora es detectar este modelo por puntos vectoriales. Estos vectoriales. Okay. Entonces, por estos puntos vectoriales, la impresora ya sabe qué dirección tomar. En el caso de la impresión 3D convencional, que se le conoce como FDM, que es creo que la que más se ve comercialmente, que es un hilo de plástico que se va derritiendo y se va poniendo capa por capa para generar el modelo. Por ejemplo, en ese caso, los vectores solo se mueven en X y en Y. Y tenemos una plataforma que va en Z para darle la altura. Exacto, del 3D. Del 3D. Entonces así va sucediendo. Entonces sí, para entender mejor la impresión 3D es eso, como cómo el modelo 3D lo va a recibir la impresora y cómo la impresora lo va a entender para que sí se pueda fabricar y volver real. Mira, antes de ir al corte, ¿qué tipos de impresoras hay? O sea, me estás comentando que hay para metal, hay para plástico, hay para un polvo, ¿cuáles son? Sí, se conoce como las 3, hay bastantes ya al momento, pero las más básicas y las más conocidas es FDM, que es la común comercialmente hablando. Y esa se imprime capa por capa, digamos, y es plástico. Con filamentos de plástico. De ahí tenemos SLA, que es con resinas, y SLS, que son con polvos. Ok. Sí. Ya que el polvo ya no es una impresora, sino que es un láser. Es un láser. Igual que con las resinas, ya no es como el nozzle, se le conoce como la cabecilla, sino que es un láser que sinteriza el material, lo vuelve sólido. Ok. Perfecto. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más temas de impresión 3D. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Yo sé que muchos se han de estar preguntando qué pasó con Pero Pablo, pero Pablo se fue de viaje, está descansando, se los merece, ha trabajado muchísimo. Entonces hoy pues queríamos hablar del tema de las impresiones 3D, de la industria de la impresión 3D, las regulaciones, especialmente en Guatemala. Pues mucha gente quiso preguntar, asumo que hay gente que se quiere meter en estos temas. Trajimos a Héctor Velázquez que nos viene a compartir un montón de cómo es que funciona. En este segmento, que es el segundo de M Podcast, queríamos hablar de las regulaciones actuales para el desarrollo de estos tipos de materiales, porque si no estoy mal, hay incluso un documental en Netflix en donde hay unas personas que empiezan a desarrollar como diseños que son como que se pueden hasta enviar por correo o descargar, que vos teniendo una impresora 3D puedes desarrollar una pistola o un arma. Entonces ya con ese diseño que él te mandó, solo es de decirle a una imprenta, imprimirme estas piezas, ya las voy a armar yo a mi casa y ya tengo una pistola que funciona. ¿Viste ese caso? Sí, justo ese caso de la pistola fue bastante famoso, fue hace 3-4 años, justo cuando estaba empezando el tema de las impresoras 3D. Pues acá en Guatemala las regulaciones como tal aún no existen como tal porque el mercado no lo ha exigido, digamos. Pero en otros países sí existen plásticos que responden a una certificación ISO, por ejemplo, dependiendo del uso del material. Con el caso de la pistola, obviamente hay plataformas donde uno puede subir sus modelos 3D
y son gratis. Hay que entender algo, la impresión 3D comercial o para gente particular es open source, o sea, está abierto para todos, digamos. Entonces, por lo mismo, una empresa madre, que era como la pionera de la impresión 3D comercial, creó esta plataforma para que toda la gente pudiera subir ahí sus modelos. MakerBot. MakerBot, creó la plataforma Thingiverse. Entonces, con Thingiverse uno puede descargar todos los objetos que uno quiera, son gratis y uno los imprime. Entonces, ¿qué sucedió con la pistola? Este chavo de Estados Unidos creó la pistola, subió ahí los archivos. Él tenía como como que era idealista en el sentido de que todos deberíamos tener el derecho de tener un arma. De tener un arma. Entonces él dijo, pero si no todos pueden comprarla, yo desarrollo un diseño y lo regalo. Sí, exacto. Entonces, pero ¿qué pasa? Ella se juega con la moral y la ética, ¿no? Ajá. O sea, entonces la única solución, no se hizo una regulación como tal, pero lo que sí se trabajó desde MakerBot y desde su plataforma Thingiverse fue bloquear a ese usuario y bloquear ya el contenido que se sube. Ahora en Thingiverse también hay contenidos que uno quiere descargar donde te ponen ahí el logo para mayores de 5 años, por ejemplo, porque trae piezas muy pequeñas, o para mayores de tal edad. O sea, ya lo están regulando así, pero no está funcionando desde el punto legal del lugar, sino que está funcionando desde las plataformas que están permitiendo el acceso a esos modelos 3D. Interesante. Sí. Mira, ¿y no había algún problema de no sé, como que de competencia o monopolio que venga Lego y diga, no, yo no quiero que estos estén imprimiendo sus piezas, porque si no, obviamente, yo estoy seguro que no va a ser así, porque el precio de un Lego es mucho más barato que el precio que yo imprima, no sé, 10 bloques de Lego. Sí, ¿Cómo se percibe eso dentro de la industria de esos productores de juegos que dicen, bueno, no, o sea, o incluso proveedores de repuestos para motocicletas, carros, lo que sea? Sí, lo que sucede es que muchas de estas empresas que fabrican de forma tradicional patentan todo. Ok. Todo está patentado, entonces por lo mismo... ¿Pero cómo regulan esa patente? Si yo lo puedo diseñar y yo lo puedo imprimir en mi casa, ¿cómo se regula ese patente? Me explico, o sea, ¿cómo me limita a mí a no yo, en vez de ir a comprar eso, mejor lo hago yo? Por lo mismo, o sea, tú lo podrías hacer en tu casa. Si tienes el programa en 3D, lo haces y replicas un Lego y ya tienes tu propio Lego. Pero al final, a Lego, que hagas un Lego a la cantidad que ellos hacen al día, no se compara. Pero se empieza a regular de estas mismas plataformas que te comentaba antes, como Thingiverse. De estas hay varias. Thingiverse es como la más conocida. Entonces, Thingiverse ya no puede subir nada que esté patentado. Por ejemplo, ellos revisan qué se está subiendo día a día, si es innovador, si es nuevo. Es más, los mismos diseñadores que pueden subir ahí su modelo 3D lo pueden tener patentado, pero lo dejan libre para la gente. Al final, en teoría, en Thingiverse, todo lo que se sube no es para comercializar, es como para estar imprimiendo yo en mi casa, porque tengo un hobby de algo. ¿Me explico? Sí, tengo avioncitos o algo así y quiero imprimir unas hélices y solo imprimo una. Sí, ya en el caso de patentes más serias, cuando hablamos de impresión 3D industrializada, eso ya es diferente, cambia todo el contexto. Ahí sí, es más, dentro de las mismas tecnologías de impresión hay patentes. Stratasys tiene una patente muy fuerte de su método de impresión y ninguna otra empresa lo puede replicar en ese caso. O sea, están sucediendo muchas cosas legales y de patentes ahora mismo con todo este tema de la impresión 3D, por lo mismo que te estabas diciendo antes, que da la libertad de crear lo que uno desee. Sí, porque como lo que te comenté antes, o sea, está la parte de desarrollar este tipo de piezas, y yo he visto incluso videos donde ya la gente imprimió un pedazo de carne que después lo metieron al horno y la gente se lo comía, porque obviamente tal vez la materia prima es la misma, solamente que te la dan en una bolsita y vos lo imprimías como querías, no sé. Pero hasta ese punto donde ya empezamos a imprimir comida, ya empezamos a imprimir piezas, ya empezamos a imprimir casas, siento yo que incluso hace 4 años probablemente no se podía hacer, y ese avance va a seguir. Y a lo que hoy es de que probablemente en algún momento ya las empresas de logística o las empresas de courier probablemente ya van a empezar a perder un poquito ese market, porque ya la gente, en vez de pedir que me traigan a mí, no sé, un repuesto, mejor lo imprimo y se lo compro a Toyota directamente, no sé. Sí. ¿Crees que a eso va esto? Sí, la evolución, hay diferentes vertientes. Una va a lo que acabas de mencionar, con tener uno el acceso a esta impresora 3D en su casa, imprimir lo que uno necesita, ya sea un repuesto, una pieza, un cortador de galletas, porque quiero hacer juguetes para mis hijos. O sea, hay una vertiente que da para eso. De ahí tenemos la otra vertiente, que ya cuando nos vamos a piezas muy específicas que responden a una solución mecánica
o que necesitamos un material en específico por sus propiedades mecánicas, físicas, térmicas, ya no lo podemos fabricar nosotros, pero siempre van a haber como estos hubs o estas empresas. Sí, como Imprende, digamos, que a uno puede mandar ahí el archivo y ellos lo imprimen y ya no lo envían. Tenemos una llamada, si quieres ponerte los audífonos, tenemos una llamada que ahorita vamos a recibir. Por cierto, si alguien quiere escribirnos por WhatsApp al 5741-1290 o nos pueden llamar para ayudar en la conversación al 2369-7389. Vamos a contestar ahorita. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tenía una pregunta. Digamos, yo tengo un modelo para una pieza de una consola de videojuegos que ya es algo antigua, ¿verdad? Entonces quería saber con este modelo a dónde puedo ir para imprimir una sola pieza. Perfecto, ahorita te va a contestar Héctor que si tienes el modelo ya creado lo podrías enviar al correo info@imprende.com. Ok, ¿Y en qué archivo? ¿Cómo funciona? ¿En qué archivo? Esto creo que es bastante interesante para todos los que nos escuchan. ¿En qué programa desarrollaste tu pieza? En realidad yo no la diseñé, justamente la estoy viendo en Thingiverse. Genial. Entonces en Thingiverse hay una opción que dice descargar archivos y los archivos que se descargan son en extensión .stl o .obj. Entonces nos puedes enviar cualquiera de los dos y con ese ya te podemos imprimir. Mira, y bien solo sumándome a la conversación, gracias por la llamada, pero tal vez probablemente cómo se costea esto, o sea, esa base de centímetro cuadrado, esa base de cómo funciona el costo, pues prácticamente es por la cantidad de material que uno está utilizando. Ok. Como es el material exacto para tu pieza exacta en específico, cotizamos a base del material en gramos. ¿Cuántos gramos va a utilizar la impresora para hacer tu pieza? Entonces en dado caso, digamos, yo te digo, mira, yo quiero imprimirlo en digamos, ahorita Héctor nos trajo un montón de piezas de diferentes. Tenemos una de metal, tenemos esta que no me recuerdo cómo se llama. Poliamida. Que es como un polvo. Sí, esta viene en polvo, la presentación del material y después se sinteriza con láser. Ok. Y ustedes ya tienen todo este tipo de materiales para empezar a hacer estos productos. De estas aún no, en Guatemala aún no. Porque la máquina es diferente. Sí, la máquina es completamente diferente a las de FDM. Ok, y entonces me estás hablando que la más común es esta de plástico. Es esta, ok. De este plástico, si en dado caso es que yo me pongo a pensar, mucha gente estoy seguro que tiene un montón de prototipos, tiene un montón de ganas de hacerlo, pero probablemente no saben diseñar, no saben cómo hacer su modelo. ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer? Digamos, yo me meto a Thingiverse y encuentro, sí, cabal, está cosa que yo sé que me va a servir para mi prototipo. Lo descargo en esos archivos, lo mando y no sé, mide, no sé, tal vez unos 10 centímetros. El costo sería por el gramo que vas a utilizar de este material para hacer ese producto. Exacto. Estamos hablando de 50 quetzales por gramo, por ahí. No, menos. Sí, está más barato. O sea, un prototipo probablemente más salir en 200 quetzales. Sí, probablemente. También depende de las dimensiones y qué tan compleja sea la forma y la geometría de tu pieza. ¿Y cuánto tiempo se tarda en lo normal? También depende del modelo, porque tenemos piezas que pueden medir 10 centímetros, que son bastante pequeñas, pero la geometría es muy compleja, entonces se va a tardar un poco más la impresora, digamos. Todo dependerá de qué quiere imprimir uno. ¿Y hay mucha cola ahorita para poder mandar a hacer productos? No, por lo general ya tenemos bastantes impresoras. Lo interesante de la impresión 3D es esto, que son máquinas, y como máquinas pues sí pueden trabajar 24/7. Entonces... Los dejas trabajando en la noche. Se quedan trabajando la noche, se quedan trabajando fines de semana. O sea, hemos tenido impresiones de hasta 48 horas seguidas y no fallan, entonces es la viabilidad de la máquina, ¿no? Siguiendo un poco con lo que mencionabas antes de cómo funcionaba también para la gente que nos escucha y quisiera imprimir algo, tiene una idea pero no sabe modelar ni lo encontró en Thingiverse. En Imprende tenemos la opción de que pueden llegar con nosotros y nosotros les asesoramos en todo el proceso de diseño para volver realidad sus ideas. O sea que si no lo encontró en ninguna parte, pero mira, tengo este dibujito que hice. Exacto. ¿Cuánto me sale a mí diseñarlo de primero en 3D? Ok, sí, mira, sí se puede, salió bonito, va. Ahora, ¿cuánto vale imprimirlo? Exacto, nosotros asesoramos todo el proceso entero para generar los prototipos. Este es como la base de Imprende ahora mismo, que teníamos este lema que dice como volver tus ideas realidad. Y eso se logra con impresión 3D. Que al final para eso sirven esas impresoras. O sea, yo lo que he visto es de que como, bueno, si no estoy mal, una impresora, cuando yo me recuerdo que cotizé valían como $1,500. O sea, es accesible de cierta manera. Si ahorras, pues, o sea, no es algo que te vas a comprar de un día para otro, pero se puede conseguir.
entre 3 amigos, 4 amigos. Sí, o sea, también lo interesante de la evolución de la impresión 3D ahora, que por lo mismo que es open source, está abierta para el mundo ahora, ya no es solo para las grandes empresas. Está sucediendo esta evolución de impresoras. Ahora encontramos en el mercado un sinfín de marcas, o sea, fácil habrán ya más de 50 marcas de impresoras 3D. Y entre esas marcas siempre hay rangos. Entonces, por ejemplo, existen estas Anet que valen $150 vale el kit. Pero eso sí, uno las tiene que armar. Entonces la fiabilidad ya es diferente, digamos, hay que mucho tener, riesgo. que tener una MakerBot, por ejemplo, que es una marca bastante reconocida. Entonces, pero sí que para alguien que está empezando y tiene curiosidad, vale la pena. $150 tampoco es inaccesible para poder empezar a probar con impresión 3D. Pero ya con estos archivos descargables. Sí, ya con esos archivos descargables o el conocimiento de modelado 3D. Ok, antes de irnos al segundo corte, se requiere de un programa, obviamente, para meter esos archivos que se descargan. A ver, se necesitan de varios programas. Entre ellos, uno sería uno para modelado 3D. Pero digamos, si ya tengo mi programa, ya descargué mi archivo. Si ya tienes tu programa, cada impresora tiene un programa slicer, se llama. Lo que hace el slicer es que uno ingresa el modelo 3D al programa y este programa lo que se encarga es como partir en rodajas, llamémosle, el modelo. Que esas rodajas serían las capas que son como las órdenes a la máquina de decir, mira, esta capa va así, después se va chiquitando y así hace un arbolito. Exacto, sí. Ok, o sea, ya las máquinas traen su programa. Sí, y eso es como la revolución que hay ahora, que cada empresa de impresoras como tal tiene su propio programa. O sea, por ejemplo, esta empresa Ultimaker tiene Cura. MakerBot tiene su propio slicer que se llama Makers algo, ahorita se me olvidó el nombre, pero sí, cada una ya tiene su propio programa. Perfecto, para repetirles el correo, si en dado caso alguien más quiere mandar algún archivo, si alguien más tiene ganas de cotizar para imprimir. Sí, el correo es info@imprende.com. Perfecto, vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show. Estamos en el tercer segmento de M Podcast Show. Ahorita Héctor está en una llamada con un cliente que, bueno, un posible prospecto que está interesado en temas de impresión 3D. Es lo bueno de estos programas. Creo que unir cabal a esas personas que están buscando ese valor y esas personas que lo necesitan utilizar para crear más valor. Así que gracias a toda la gente que ha participado. Hemos recibido como 4 llamadas ya el día de hoy, así que estamos súper agradecidos con la audiencia que está bien pendiente de lo que estamos conversando. Les cuento que el episodio de la semana pasada con Sergio Méndez, donde hablamos de temas del futuro, qué es lo que va a pasar con el futuro, que creo que me gustaría tocar ahorita con Héctor, ya está disponible en Spotify, M Podcast, e incluso también tenemos un episodio especial, la gente que nos ha metido a escuchar los demás podcasts sobre... Hay un episodio especial que acabo de sacar que se llama Las 8 fases para vender más y trabajar menos, que es una síntesis de un libro buenísimo que se llama Sell Like Crazy, que en 30 minutos yo les resumo qué fue lo que yo aprendí del libro y cómo lo pueden aplicar el día siguiente en sus negocios, en sus emprendimientos, en lo que sea. Así que hay un montón de contenido así, ya llevamos 156 episodios en el podcast, llevamos 2 años ya generando contenido, así que aprovechen. Ahí está el episodio y ahí está todo ese contenido como el de Héctor que estamos generando ahorita, en donde cualquier persona con curiosidad lo puede acceder, así que están bienvenidos ahí en Spotify y aprovechen a escucharlo. Entonces, Héctor, ya estamos de vuelta. ¿Cómo te fue con este cliente? Bien, este cliente tenía una pregunta bastante interesante. Él quiere fabricar moldes con impresión 3D. Entonces, un tema que no habíamos abarcado era qué materiales se cuentan ahorita en Guatemala para fabricar. Como le comentaba la persona que llamó, ahorita contamos con un material que se llama PLA. Es un material bastante resistente, es completamente rígido. ¿Es este plástico? Sí, es bastante rígido y bastante funcional. Un detalle de este material es que es biodegradable. Entonces, si uno quiere meterse un poquito en el ámbito ecológico y no generar más desperdicio, pues es un material bastante bueno.
Por lo mismo de ser biodegradable, no es tóxico, entonces con este material muchas veces trabajamos cosas para comidas okay. o para bebés o cosas de interesante. ese tipo. De ahí tenemos este otro material que es ABS. El plástico del ABS es prácticamente el plástico de los Legos o el plástico de estas piezas que vienen en los carros. Entonces es bastante resistente, ya es un material bastante funcional para piezas mecánicas. Pero no es biodegradable. Pero no es biodegradable, esa es la desventaja. Pero donde suple es que estamos gastando el material necesario solo para la pieza necesaria. No estamos cayendo en un consumismo, digamos. Que digamos, imaginémonos. Yo siento que alguna vez algunos hemos comprado esas cajas donde armamos un carro o un avioncito, donde nos viene un montón, como una tabla de plástico que viene sostenidas todas las piecitas. O sea, todo ese plástico se desperdicia porque obviamente para poder hacer ese tipo de piezas probablemente se requiere de un montón de otras cosas. Exacto. Y lo que necesitamos con el 3D es que solo te imprimo esa pieza. La pieza necesaria. Ajá, y solo y te eso. evitas el otro 30%, digamos, que se desperdicia. Pero es un 30% que si uno lo suma por la cantidad de producción... 1 millón de carritos es un montón. Ya es bastante desperdicio el que se genera. Mira, y bueno, hablando un poco de la industria en Guatemala, me comentabas que estabas trabajando en Emprende. ¿Cuánto tiempo lleva y si has visto crecimiento de personas que están interesadas en el tema de 3D? ¿O era o fue o es algo que todavía no se sabe en Guatemala? A ver, hay de todo un poco. O sea, hay gente que ya se está involucrando más. La ¿Qué curva, tipo de gente? Por lo general, el cliente mayoritario son diseñadores del producto, diseñadores industriales, ingenieros mecánicos o ingenieros en general, que ya tienen ideas de piezas bastante complejas que no saben cómo plasmar o que ya las tienen en un 3D, solo las quieren mandar a fabricar. ¿Qué hacían antes ellos de que existiera la impresión 3D? Pues honestamente creo que no fabricaban, o sea, se quedaban quedan con la idea. O sí, lo mandaban a hacer en otro país. No, tal vez lo mandaban a hacer con los métodos que ya existen, como en un torno, si era una pieza en metal, vamos a un torno. Una súper pesada al sí, final. pero y la geometría ya se limita, ya no es tan libre geométricamente hablando en diseño, entonces... sí, interesante. Sí, entonces ahora permite generar cosas que la creatividad nos lleva, ¿no? O sea, si yo tengo esta idea medio loca, llamémosle, yo sí la puedo crear con la impresión 3D. Increíble. De ahí, pues, el mercado también se ha ido abriendo a, no sé, a empresas, startups, donde dentro de su cadena de producción, ya sea en pastelería, ya sea fabricación de jabones o cualquier tipo de startups así pequeños que tienen su propia receta y quieren fabricar prototipos finales, nos llaman. Por ejemplo, con el tema de jabones, que les fabricamos los moldes para sus jabones con el logo, con el detalle que ellos necesitan, con la forma del jabón que ellos quieren. O sea, tuvimos el caso de un startup que estaba haciendo sus jabones y querían que sus jabones fueran con huellita de perro porque era jabón para perro. Entonces, nosotros con la impresión 3D logramos hacer el modelo tal cual y de ese sacarle un molde y darle el molde a esta persona para que él fabrique. Y son producciones, como te mencionaba antes, cortas, ¿no? Y es un costo, un décimo del costo normal que tendrían que ir a ver cómo hacen ese molde. Sí, exacto. O sea, probablemente les tocaba hacer algo de arcilla o como, no sé. Sí, probablemente de arcilla o de madera y después encontrar el silicón en donde encuentro el material para este molde, etcétera. Entonces, o sea, le ahorraste 10 pasos y que mira, solo mandámelo y yo te lo desarrollo. Exacto, interesante. Sí, y es más eficiente, ¿no? Mira, ¿y cuáles crees que son las limitantes o cuáles son las partes no tan pros de la impresión 3D? Porque ahorita me estás hablando maravillas, que es como que sí, pero tiene que existir algo que sea un limitante. A ver, muchas veces la limitante, hablando en el mercado de Guatemala, es el tiempo, digamos, de fabricación. O sea, para ciertos objetos una impresora es bastante rápida, para otros objetos se tarda bastante, como te mencionaba el caso de una impresión de 48 horas. O sea, son 2 días enteros que la impresora no está parando y está trabajando constantemente. Esa es una limitante muchas veces. Otra que creo que ya vamos a estar trabajando en ello es como el catálogo de materiales que se tienen ahora mismo acá en Guatemala. Hay que aclarar esto, o sea, todos los materiales, no hay una fábrica de materiales acá en Guatemala para impresión 3D. Todo se manda a traer, ya sea a Estados Unidos, ya sea a Asia, dependiendo en dónde esté el material. Entonces a veces esa es la limitante, que el cliente sí quiere desarrollar una pieza, digamos, una impresión 3D en metal, pero obviamente ahora mismo en Guatemala, por costos, por la complejidad que lleva imprimir en metal, no lo logramos, ¿no? Ok. Sí. Y entendiendo ahorita, entonces la materia prima de este tipo de metales probablemente no la usamos, o sea, no hay una demanda aquí en Guatemala como para mandar a traer costales, etcétera, etcétera. Exacto, aún no, pero esperemos que en algún futuro ya esa demanda exista y podamos desarrollar piezas en metal, impresas en metal acá. Mira, y en la empresa donde estabas trabajando,
¿crees que sí tienen la suficientemente capacidad de poder mantener la demanda que va a existir en algún momento? ¿O crees que ahorita están, no sé, yo no sé si están promoviéndose, no sé si están vendiendo, o tienen estrategia de mercadeo, o solo es como que mucha... O sea, imprimamos. No, ajá, imprimamos, pero no hagamos tanto show porque probablemente... Yo estoy seguro que mucha gente con ideas hay. Sí. Y que probablemente incluso el tiempo de que alguien te diga, mira, pero quiero diseñar, pero no sé qué, entonces te quita un tiempo bastante valioso de alguien que de verdad lo quiere hacer. Entonces, esa capacidad instalada actual está como de cierta manera limitada porque también todavía no hay tanto mercado. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Prácticamente Imprende ha ido creciendo conforme el mercado lo ha ido solicitando. Entonces lo que ha sucedido es de que tenemos clientes con demandas que nos piden, no sé, más de 200 piezas impresas. Entonces esa misma demanda nos ayuda a generar más equipo, por ejemplo. Ya. Entonces ahora mismo considero yo que Imprende es de las pocas empresas en Guatemala que tiene esa capacidad de imprimir ya, digamos, números altos, digamos. Ajá. Entonces lo interesante es que por la misma demanda sí hemos ido evolucionando y ya tenemos como el camino hacia donde vamos y prácticamente seguir pidiendo equipo para lograr responder a esta demanda que sí está creciendo. O sea, ese es un hecho que en Guatemala está creciendo. Ok. ¿Y hacia dónde van? O sea, ¿qué es lo que esperan o qué es lo que proyectan en Guate en el tema de impresión 3D? ¿Crees que se van a meter a temas de comida, a temas o más de producción de cositas como estas? Pues es algo interesante que el mismo mercado nos va diciendo a dónde ir, ¿no? Entonces esperamos que el cliente nos mencione, tal vez necesito imprimir con ya no tengo que imprimir con plásticos como tal, necesito imprimir con resinas. Entonces el mercado nos lleva ahí. Es una ventaja porque estamos abiertos a lo que el mercado nos está pidiendo, ¿no? Okay. Entonces el camino sí, ahora... bueno, no ser una startup, ¿verdad? Que todo es flexible. Exacto, entonces vamos viendo qué es lo que pide el mercado. Por ejemplo, el tema de maquetas. Hace 2 años el tema de maquetas ni lo habíamos visto, pero el mercado nos empezó a pedir, hagamos maquetas impresas en 3D. Entonces lo empezamos a desarrollar, empezamos a ver cómo poder trabajar ese tema. Entonces lo mismo va sucediendo ahora mismo. Vamos viendo qué mercado está abierto y hacia ese mercado vamos. O sea, ¿y qué tan lejos está Guate de los países, digamos, que empezaron, digamos, hablemos de Estados Unidos? Me comentabas de que hay empresas que tienen máquinas que valen $500,000, que ya producen otras cosas. O sea, ¿ellos hacia dónde van o qué es el futuro de todo esto? A ver, ya hablando a nivel mundial, sí estamos bastante lejos, o sea, es complicado decirlo, pero sí estamos bastante lejos, porque el tema en Estados Unidos, ahora mismo hay una estadística que dice que el país que más productos u objetos están generando con impresión 3D para uso ya industrial es en Estados Unidos. Y en esta encuesta no se está tomando China, porque China todo lo esconde, digamos. Pero Estados Unidos es uno de los pioneros ahora mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos países que ya industrializados? Es esto, que tienen una industria que la impresión 3D responde a un problema. Sí. Entonces tenemos el caso de... Bueno, tiene miles de industrias, pues, la parte de aviones, la parte de carros, etcétera. Entonces tenemos ya impresoras que están imprimiendo piezas específicas para aviones, por ejemplo. Se está reduciendo en un 20% el peso de un avión solo por imprimir tantas piezas con estas impresoras. Hay una parte biomédica también donde ya se están imprimiendo órganos o se está intentando experimentar para impresión de órganos fuera de Guatemala, digamos, en Estados Unidos, en Alemania ya lo están viendo. También tenemos el tema de una empresa que está desarrollando una resina en específico para imprimir suela de zapatos, que es el caso de Adidas, que Adidas sacó ya y va como por el 4º año que están imprimiendo sus suelas. De plástico reciclado, si no estoy mal. Ajá. Y con resinas en específico hechas para ellos. Bueno, pero entonces hay máquinas que son de producción, o sea, de alta producción. Exacto. Ya no es que me tardo 24 horas. Exacto. Son máquinas que ya están sacando producciones grandes. O sea, el caso de Adidas es bien interesante porque la empresa, igual para las personas que están escuchando, quieren investigar un poco, la empresa se llama Carbon y se creó en California, si no estoy mal. Ellos hicieron sus impresoras y encontraron el financiamiento de Adidas. Entonces Adidas les empezó a invertir dinero, empezaron a generar estas suelas impresas en 3D y ahora Carbon, como funciona es que monta impresoras como hubs propios en todas partes del mundo.
Entonces, si hay una alta demanda, por ejemplo, en Alemania para estos tenis en específico, Hacen ya no un lo juego ahí. fabrican en China o en Tailandia, sino que se fabrica directamente en Alemania. Sí, porque la variable importante ahí es la mano de obra. Exacto. Entonces, que mejor ya que no te lleven a existe. instalar ahí algo que te va a costar un centavo cuando tenés que pagar seguro social y mil cosas a una persona. Exacto. Y así Interesante. están regados ya por todo el mundo. Qué interesante, gracias por esos insights. Vamos a ir al último corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos en el último segmento de M Podcast Show. Les recordamos que en estos episodios pues conversamos con líderes, innovadores, emprendedores. En el día de hoy tenemos a Héctor Velázquez que nos viene a compartir temas de 3D. Creo que está súper interesante la conversación que llevamos. Y antes de terminar, pues Héctor, quería entrar a la parte de oportunidades. ¿Qué crees que en Guatemala se puede mejorar si en dado caso se aplicara las impresiones 3D? O sea, algún insight que tengas. Ya, alguna... pues sí, la verdad hago la invitación a la gente que nos escucha. En cualquier ámbito que ellos se desarrollen, siempre la impresión 3D puede llegar a solucionar un problema. Es el caso de agronomía, por ejemplo. Hay casos donde, bueno, yo tuve un caso propio donde se desarrolló una boquilla para riegos de cultivos. Y estas boquillas, yo no tenía mucha experiencia sobre el tema, y estas boquillas, cuando pasa ¿cómo se dice? Fumigadores. Los fumigadores, Ajá. digamos, tienen esta boquilla. Entonces esta boquilla genera un chorro de un tipo, ¿no? Ya. Entonces había este cliente que necesitaba solucionar este tema de otra forma, que el efecto de líquido que se está esparciendo fuera otro. Entonces se desarrolló una boquilla para los fumigadores en específico, para él, ¿no? Entonces es el caso de agronomía, es el caso de pastelería, es otro tema, para hacer moldes de galletas, de pasteles, de lo que necesiten. El tema de dentistas también, muchas veces ahora ya se pueden generar herramientas para ciertos casos en específico. En arquitectura, no se diga, maquetas, diseñadores del producto, diseñadores industriales pueden desarrollar sus prototipos de forma rápida. También tenemos, y para inventores en general, Ajá. o sea, hay mucha gente muy creativa en Guatemala que está desarrollando nuevas ideas, se les ocurrió algo y es un producto físico y no tienen cómo desarrollarlo, pues los invito a que con impresión 3D se puede empezar a ver cómo solucionar. Mira, y se dudas. podría de cierta manera aprovecharse de lo que ya existe en Guatemala, digamos, la empresa que ya existe. O sea, probablemente el precio de aquí local es un poco más barato que en otro país. Se podría de cierta manera aprovecharse de eso y abrir una plataforma y decir, muchachos, yo les puedo ayudar a sus diseños. Probablemente la mano de obra es mucho más barata aquí en Guatemala que hacerlo en Estados Unidos. Sí, totalmente. Entonces, mándame el diseño, yo te lo hago y te exporto tal vez el prototipo, te exporto algo que te salga a la mitad del precio que te va a hacer alguien local. Pensándolo así, yo no sé cómo vos ves los precios o A ver, si en existe la precios, oportunidad. en precios con la tecnología que ya tenemos a nivel mundial, sí estamos todavía un poquito más altos, Ah, ok. pero por poco. Ya se está nivelando, digamos, un poco para estar al precio de Estados Unidos. En Estados Ya. Unidos uno consigue piezas un poquito más baratas, Ya. impresas, pero porque ellos tienen las mismas plantas del material Sí. cerca. Ya. Entonces evitan Sí, eso no de tienen que importarlo. importarlo, ajá. Exacto, nosotros ahora lastimosamente aún tenemos que importarlo, pero sí cabe mencionar que cada vez se vuelve más accesible. Entonces es algo que se puede aprovechar totalmente acá en Guatemala, de nosotros poder apoyar a alguien que tiene esta idea loca, llamémosle otra vez, me gusta decir ideas Sí, locas porque porque es cierto. siempre uno se le ocurre una idea y uno dice, no hombre, es imposible, pero sí que es posible. Entonces sí, cabe la plataforma para poderlos apoyar y ayudarlos en lo que se pueda. O sea, al final el equipo en Emprende tenemos la experiencia de entender cómo funciona un producto, cómo se exporta, Cabal. etcétera. Entonces sí, con gusto. Mira, y también las empresas o la industria como de promocionales. ¿Crees que sería un buen negocio el decirte, mira, en vez de comprarlo en China, hacerme 100? A ver, ahí sí hay un figuritas. dilema. Ahí sí hay un dilema porque obviamente es China. Los precios de China son bastante bajos, que una pieza es un centavo. Ajá. Entonces llegarle a esos precios con impresión 3D en ese sentido todavía es complicado. Nosotros lo que tratamos de darle a entender a la gente que muchas veces nos piden promocionales es de que se está fabricando en Guatemala y es a la necesidad que el cliente quiere. Exacto. O sea, es completamente personalizado. Muchas veces en China ya solo hay un catálogo Sí. y las formas son estas y estas. Y ya no permiten para que entre la creatividad de por medio, ¿no? Entonces nosotros lo que recalcamos, es cierto, vas a pagar un poco más, pero es algo que en serio nadie más va a tener y es único, ¿no? Y es tu necesidad, es lo que soluciona tu problema.
y sí se puede hacer esa como escala masiva, de decir, bueno, imprimirme 500. Y que incluso el costo por unidad salga mucho más barato de imprimirte 500, o no importa, el costo va a ser igual. El costo se mantiene más o menos igual porque siempre es la misma cantidad de material por pieza. Donde uno puede agilizar es en tiempos. Entonces, bueno, si ponemos en esta impresora en vez de solo una pieza y ponemos 10 de un solo, pues obviamente la impresora es más eficiente. Entonces ahí sí se puede ver como, bueno, es un poquito más barato entonces, y se puede empezar a jugar con números y así, pero sí lo permite. Al final, para toda la gente que nos escucha, es prueben, coticen con nosotros, hagamos una prueba, veamos qué idea tienen y ver cómo la desarrollamos. Al final somos una empresa que sí tenemos la idea de todo lo podemos lograr, solo es de darle un poquito de vueltas al problema y ver cómo se soluciona. Porque también una solución podría ser desarrollarme este prototipo, yo lo mando a China y que me dan 1000 de estas cosas. O sea, exacto, más también. O sea, probablemente ya con esto ya es más fácil que ellos. Sí, o si alguien ya tiene la idea de producir en serie y quiere producir más de 1000 unidades de algo, pero no ha hecho la inversión de un molde o de una empresa que fabrique en línea, pues nosotros le podemos imprimir la pieza antes de que él invierta en su molde o en su producción. Entonces ese costo ya lo va a sentir más relajado, ¿no? Sí, porque va a tener la pieza en físico. Mira, Héctor, para ir terminando, hay una historia súper interesante de lo que han logrado ustedes. Una fue el desarrollo de una prótesis de un brazo de un niño que perdió el brazo por un rayo. Me acuerdo de esa historia súper bien. ¿Cómo fue ese proceso y qué tan lejos se llegó con esa prótesis? O sea, porque no es fácil. No, la verdad no es nada fácil. Esta prótesis fue la tercera que fabricamos. Yo creo que ahora ya vamos como por la 8ª, 9ª. ¿Y esas son donadas? Sí, son completamente donadas. Lo interesante del tema de las prótesis es como con la tecnología, entender que la tecnología no solo es para producir, sino que con la tecnología se puede ayudar a gente que lo necesita. El caso de las prótesis. El tema de las prótesis es complicado porque hay un montón de elementos alrededor de una prótesis, no solo la prótesis como tal. Hay una terapia de fondo, hay un lado psicológico de fondo también, cómo la persona va a estar abierta a la prótesis o no, ¿verdad? Entonces es un proyecto bastante interesante que lo hemos seguido manteniendo. La verdad agradezco a toda la gente que se ha involucrado, que nos ha apoyado, porque obviamente son donadas las prótesis y sí hemos tenido bastante apoyo de la gente. Y sí, son temas delicados, honestamente, pero que es interesante poder hacer el cambio o generar cambio en alguna persona que lo necesita. Sí, definitivamente, si vas por la 8ª es porque han habido 8 personas que han recibido algo que no tenían antes. Exacto, entonces... Y obviamente han ido mejorando. Sí, y la evolución va para eso, creo yo, como, bueno, ahora mismo estamos dando las prótesis, tenemos apoyo de... Muchas veces nos ofrecen apoyo de psicólogos para hablar con la persona que sufrió la amputación de su brazo y que le den ese apoyo psicológico. También tenemos a veces el apoyo de terapeutas que nos apoyan, como le va a dar una fisioterapia a la persona o una terapia para que aprenda a usar la prótesis. Me explico. Sí. Entonces, sí es un trabajo en conjunto, hay bastante gente involucrada y sí, estamos buscando el desarrollo donde ya tener pues cada proyecto de prótesis, darle el seguimiento necesario a la persona a la que se le está dando la prótesis. Sí, porque yo he visto incluso prótesis ya que te conectan de cierta manera con el cerebro. Yo no sé cómo funcionan, pero ya se mueven los dedos, hacia eso van ustedes. Sí, o sea, quisiéramos evolucionar a eso. Ahora mismo las prótesis que se trabajan es con una organización estadounidense. Siempre hay organizaciones así en todo el mundo. Ellos generaron esta prótesis, la crearon, ellos tienen el modelo 3D. Y prácticamente lo regalan. Entonces se están imprimiendo de las mismas prótesis que nosotros estamos fabricando acá en Guatemala, se están imprimiendo en África, por ejemplo. Increíble. Se llevan una impresora a África, ya se imprimen prótesis para niños. La prótesis va enfocada a niños. Nosotros hemos hecho modificaciones para que adultos también las puedan usar. Tenemos ahí un par de videos en el Instagram de Imprende, si no estoy mal, donde hay ya gente adulta usando la prótesis que nosotros tenemos. Increíble. Y así, sí. Mira, y bueno, y perdón que me distraje, pero digamos, la parte de las prótesis ¿es obviamente financiada o es parte de sus proyectos de responsabilidad social empresarial como Imprendi? O digamos, este tipo de fundaciones viene y dice, existen esos grants que ayudan al desarrollo de esas prótesis para niños. Sí, ahí también de todo un poco también, o sea, hay muchas veces que nosotros mismos como responsabilidad social desarrollamos la prótesis porque nos escriben y que tenemos acá el caso de un niño
que necesita una prótesis, nos pueden apoyar, y nosotros decimos, bueno, sí, está bien. Hay otras veces que fue el caso de una de las prótesis que hicimos hace un par de años. Llegó una persona con nosotros a la oficina y nos dijo, yo conozco a alguien que pide dinero en la calle y necesita un brazo. Yo le voy a pagar la prótesis a esta persona, entonces tenemos ese apoyo. Entonces, ¿y existe esa oportunidad entonces? También existe la oportunidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto vale una prótesis, digamos, de un niño? Va dependiendo del tamaño, pero por lo general, si no estoy mal, y depende qué tipo de prótesis. Tenemos 2 tipos de prótesis, una que solo es de mano y otra de brazo completo. Entonces los precios van entre los 1,500 quetzales a los 2,500, 3,000, que es un precio bastante accesible, entendiendo que en Guatemala no hay ninguna empresa que fabrique prótesis como tal. Puchiga, sí. Qué increíble. Sí, sí. Increíble. Y incluso, o sea, antes, ¿cómo se hacía? ¿Qué hacía yo si quería, una prótesis? Una prótesis. Bien interesante. Hay otras organizaciones que se encargan de buscar las prótesis. El problema que, como no hay una empresa como tal que fabrique acá las prótesis, la mayoría de prótesis venían donadas de Estados Unidos, personalizadas para otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Si Marcelo hubiera necesitado una prótesis, hubieras tenido la prótesis de Raúl. De Raúl en Estados Unidos, pero él tal vez era más gordito, más delgadito, entonces la prótesis no te encajaba muy bien, entonces se hacía un chapuz, llamémosle, para que la prótesis se acoplara a tu persona. Y era un material más pesado. Sí, son materiales pesados. Estéticamente también son prótesis de las tradicionales que se ven mucho en el mercado, que es un gancho o como un garfio, cosas así. Entonces, con la impresión 3D, pues estas prótesis y traen dedos, articula los dedos. ¿Cómo? Todo con el movimiento del codo y del hombro. Aprendes a usar el codo de cierta manera para que se cierre la mano. Exacto. Y la prótesis de mano es por medio de la muñeca. El movimiento de la muñeca permite que los dedos cierren. Wow. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿sí se puede sostener un vaso con agua? Sí, tenemos también un par de videos donde hay una niña sosteniendo un cono de helado. Un señor que sostuvo una botella de agua. Sí, entonces sí se logra mejorar un poco la condición de vida, que eso es lo que se busca. Tampoco digo que la prótesis solucione todos sus problemas del día a día, pero sí creo y considero que es una herramienta que ayuda a que vaya mejorando él en su día a día, ¿no? Qué increíble. ¿Y sí se sabe al menos algún promedio de cuánta gente necesita una prótesis aquí en Guatemala? ¿Existe algún documento en el IX o algo así? Estuvimos investigando acerca de eso y no hay un caso exacto. Lo que sí se da muy seguido, que eso sí, tampoco tengo el número ahora, pero cada día sí hay casos de niños que sufren amputaciones, que es bastante común por accidentes que tienen. Al final hay veces que los niños son muy traviesos, por un millón de cosas suceden accidentes, ¿no? Y por lo mismo sí hay como un grupo objetivo, un nicho que sí necesita prótesis. ¿Qué son los niños ahorita? Por el momento son niños, sí. ¿Y solo brazos? Y solo brazos. Ahorita todavía no piernas, o sea, no, todavía aún no. Aún no, todavía está en desarrollo, porque para la pierna obviamente es una pieza que va a tener más presión que el brazo, ¿no? Sobre el suelo. Entonces, por lo mismo, necesitamos un material mucho, mucho más resistente que aguante el peso de una persona, ¿no? Qué increíble, Héctor. ¿Y cómo se, digamos, o sea, yo sé que el correo info@imprendi.com, pero si en dado caso alguien que está escuchando quiere comunicarse contigo, quiere contactarte porque tiene una persona, alguien que quiera apoyarlo con una prótesis, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, siempre nos tienen que contactar a la empresa por correo, por nuestro número de teléfono, info@imprende. Es la forma más ágil, o sea, siempre hay alguien revisando el correo. Si no pueden llegar, porque del caso de prótesis siempre viene mucha gente del interior, o sea, la mayoría ha sido del interior, pedimos que nos envíen fotos para ver la amputación, si nosotros podemos hacer algo o no, o qué podemos desarrollar, ¿no? Entonces pedimos que nos manden fotos del caso. Ya con las fotos, pues ya sí solicitamos una cita física para tomar medidas, que estas medidas nos ayudan a generar el archivo de la prótesis para imprimir. Y a partir de ahí son un par de semanas, unas 2-3 semanas, que nosotros fabricamos la prótesis y solicitamos una segunda cita, solo para hacer entrega de la prótesis. Y que le explicas cómo funciona. Y se da la explicación de cómo funciona, exacto. Mira, qué increíble, para ir terminando, ¿se podría generar algún tipo de movimiento que alguien pueda aportar y estar buscando a esas personas
para brindarles ese tipo de prótesis? ¿O ya existen movimientos? No, aún no existe. O sea, si hay alguien que esté interesado, pues Buenísimo. bienvenido. Y la verdad, sí, está bienvenido. Le abrimos las puertas porque sí es algo que... Interesantísimo. Ajá, es bastante interesante y pues quiera que no, con la tecnología sí Ajá. se puede hacer el cambio. Perfecto, Héctor. ¿Se recuerdan? info@imprende.com para comunicarse. Y gracias, Héctor, por tu tiempo. No, a ti, Marcelo, gracias por la Valiosísimo. invitación. Y gracias por tu tiempo. Así que este fue otro episodio de M Podcast Show.